Hola, muy buenas tardes. Los invito a hacer nuestra oración en este día con la lectura de un pasaje que está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. El anuncio del ángel a Zacarías, además de las similitudes y diferencias que señala Lucas en su Evangelio respecto del anuncio a la Virgen, además de eso tiene muchas similitudes con muchos anuncios en el Antiguo Testamento de un Dios que elige a alguien que es engendrado por una intervención especial suya, allí donde humanamente esto parecía imposible, y es un elegido que tiene una vocación específica, su vida tiene un sentido, una misión importante. Esto podríamos decirlo, gracias a Dios, de todos nosotros. Todos hemos recibido la vida con alguna misión, algún sentido profundo puesto por Dios en el corazón. La diferencia en estos anuncios es que esa misión está aclarada o dicha desde el principio, como sucede ahora con Juan el Bautista. Va a tener que preparar al pueblo para recibir al Mesías. La función está señalada ya, como digo, desde el principio. La primera lectura que acompaña la liturgia de hoy es una de las ocasiones más conocidas en el Antiguo Testamento, que es la de Sansón. De la misma manera, una mujer estéril que no ha tenido hijos, se le anuncia el nacimiento de este hijo y también cuál va a ser su tarea, para qué viene este hijo al mundo. La misión de Juan el Bautista, que ya la veníamos como escuchando en estos días, está explícitamente dicha por el ángel a Zacarías. Parecería que se da a entender que Dios no solo no necesita de las fuerzas o de los poderes o de las condiciones humanas,
sino parecería que Dios prefiere obrar allí donde no hay posibilidades humanas, donde lo único que Dios necesita es la fe y la disponibilidad, la fe que le salió tan rápido a la Virgen en el anuncio y que le costó un poquito más a Zacarías en este anuncio que él recibe. Sin embargo, son personas, nos dice el Evangelio, que al menos se habla de la oración de Zacarías, tu súplica ha sido escuchada, se nos dice que buscaban cumplir fielmente la voluntad de Dios. Entonces Dios elige para estas vocaciones particulares a cosas o a personas que no son por la sociedad valoradas. Es más, Isabel hace referencia a que el hecho de no ser madre la avergonzaba ante los hombres. En una sociedad en la cual no queda muy claro todavía cómo es la realidad de una vida futura, el hecho de estar sin descendencia era casi considerado como una maldición, era casi lo peor que le podía pasar a alguien. Entonces, Isabel se llena de alegría porque Dios interviene en su limitación, en su imposibilidad, y hay como esta doble consecuencia. Isabel siente que el Señor lo hizo por ella, y también es verdad que el Señor lo hace por su pueblo. La intención es que ese niño, Juan el Bautista, genere que la gente vuelva a la fidelidad a Dios, que se acerquen los padres a los hijos, a la comunión entre ellos. Me hace pensar en que a veces uno teme a partir de sus propias debilidades, sobre todo cuando tomamos conciencia de que una parte clarísima de nuestra vocación, más allá de la misión que cada uno tenga en su vida, una parte clarísima de nuestra misión es la de hacer presente el reino de Dios en el mundo, es la de hacer que el mundo, y siempre digo que esto suena muy ambicioso, pero es así, tenemos que lograr, los discípulos de Jesús, que el mundo se acerque cada vez más a ser aquello que Dios quiere que sea, a que cada vez se haga más la voluntad de Dios, en este mundo que está, como sabemos, tan lejos. Entonces sentimos probablemente que no tenemos ningún poder, ninguna capacidad. Entonces es no solamente no temer, porque tenemos todas estas debilidades, sino celebrar las debilidades, porque parece que es una constante en la historia de la salvación que Dios elige allí donde hay debilidad, el lugar donde hacer su obra. San Pablo tiene esta experiencia personal, lo dice en una de sus cartas: me alegro de mis debilidades porque entonces será la fuerza de Dios la que obre en mí. Me parece un llamado también a la esperanza, acercándonos a la fiesta de la Navidad, reconociendo lo difícil que se le hace a Jesús entrar en muchos ambientes de nuestra sociedad, de nuestra cultura contemporánea, sentir que nuestra limitación, nuestra pobreza, lejos de ser algo que nos tiene que entristecer, es algo que es precisamente el lugar donde, teniendo fe y buscando hacer la voluntad de Dios, Dios quiere y puede obrar en la historia, no a través de los grandes poderes, de los grandes personajes de la humanidad, sino a través de los pequeños. También la Virgen lo celebraba así, reconocimiento de la obra de Dios en su pequeñez y en su canto, diciendo, el Señor levanta del polvo a los humildes, con estas u otras palabras, eleva a los humildes. Ojalá podamos en estos días, y especialmente en la Navidad, experimentar esa presencia de Dios que puede superar todas nuestras limitaciones y puede, a través de nosotros, hacerse presente en nuestra sociedad y en el mundo. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.